¿Qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo webinar en el que vamos a hablar sobre el embarazo en las mujeres con enfermedades reumáticas y para ello contamos con la doctora Andrea Pluma, ella es del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Bien, gracias. Y también contamos con la doctora Berta Serrano del Servicio de Obstetricia de este mismo hospital. Bienvenida. Muchas gracias. Agradecer también a las asociaciones de pacientes que veréis que van apareciendo por aquí los logos, no las voy a mencionar a todas porque no me quiero dejar a ninguna, que han colaborado con nosotros en la organización de este webinar y en la convocatoria. Agradeceros a las más de 50 pacientes que estáis al otro lado de momento escuchándonos. Os recordamos que el webinar va a quedar grabado y lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, en la página web de inforruma.com para que lo podáis ver de nuevo y para, bueno, pues aquellas personas que no se hayan podido conectar en directo también tengan acceso a él. Por contaros un poco la estructura, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por una pequeña presentación por parte de las doctoras y luego después vamos a dejar paso para el turno de preguntas. En este sentido, podéis escribir las preguntas o bien en el apartado de preguntas de Zoom o bien en el apartado del chat, que también lo tenemos activado para todo el mundo. Sí que os recuerdo que este webinar es generalista y no sustituye a una consulta en el hospital con vuestro reumatólogo y vuestra obstetra de referencia y por lo tanto, bueno, pues os agradecemos que las preguntas sean más generales para que nos puedan enriquecer a todos, porque quizás si son muy personales, tampoco al no tener la historia clínica y no conocer a la persona que lo hace, pues no vamos a poder responder a ellas. Nada más, yo creo que voy a dejar a las doctoras que, bueno, pues vamos a tratar esta tarde un tema muy interesante en el que también nos alegra porque en los últimos años ha habido innovaciones que hacen posible, ¿no?, ese deseo gestacional de las mujeres con enfermedades reumáticas y nada, cuando queráis, Andrea, Berta, todo vuestro. Vale, pues si queréis comparto la presentación y veréis que iremos hablando las dos a la vez, así sobre cada apartado. Espera, voy a empezar compartiendo. Ahí, aquí, pantalla completa. Vale, vale. ¿Veis bien la presentación? Sí. Vale, pues lo dicho, ¿no? Veréis que iremos hablando las dos para poder así abarcar todos los temas. Solo decir que la doctora Serrano y yo tenemos, bueno, yo tengo mucha suerte de poder trabajar con ella y tenemos una consulta multidisciplinar, así que estamos como muy habituadas a estar juntas con las pacientes. Complementamos las frases. Sí, exacto. Entonces... Este webinar nos pareció súper interesante, sobre todo para acercar toda esta parte a las pacientes o los pacientes, y el título nos parece muy acertado, ¿no? De la planificación al parto, porque realmente hay cosas que empiezan antes. Entonces, esta es solo una imagen para ver todas las partes que vamos a hablar, ¿no? Estaremos la parte de la preconcepción, cuando la mujer está embarazada, el parto y el posparto o la lactancia. A nivel de la preconcepción, pues realmente es muy importante y cada vez hay más artículos que nos dicen que informar de la necesidad de planificar la gestación es una de las cosas que más nos va a ayudar a que esto después siga un curso lo mejor posible para todos. Es también muy importante, y esto normalmente lo hacemos en las visitas preconcepcionales, es valorar si existe algún tipo de contraindicación relativa o incluso en alguna ocasión absoluta para una gestación, ¿no? Hay que valorar afectación de órgano noble, o sea, órgano interno, que haya insuficiencia renal, que haya insuficiencia cardíaca, si hay hipertensión pulmonar, ¿no? Hay ciertas afectaciones que tienen que ser valoradas de una forma específica. Y también la actividad de la enfermedad, es decir, de forma relativa, si tenemos una enfermedad muy activa, tendremos primero que tratar esa enfermedad y luego planificar el embarazo. Después, y esto también hay muchos papers que lo apoyan, se necesitan en torno a 6-12 meses de estabilidad clínica o baja actividad. Aquí ponemos un margen 6-12, es verdad que a veces puede ser un poquito menos en función del tipo de enfermedad, de la activación o la reactivación que hayamos tenido, o sea que en algún caso se puede ajustar un poco menos.
Y esta tal vez es la parte, ¿no?, más de la visión del reumatólogo. También, Bertas, ¿no?, si tú quieres hablar de la visión de obstetricia de esta parte. Sí, por parte de ginecología, siempre si podemos planificar el embarazo, tenemos más margen de ajustar algunas cosas que si nos quedamos embarazadas espontáneamente. Y en las gestantes con enfermedades reumáticas, pues eso es aún más importante. En todo caso, sería recomendable 3 meses antes de la concepción estar tomando suplementos de ácido fólico. Es verdad que las personas con enfermedades reumáticas no tienen más riesgo que la población general a nivel de déficit de ácido fólico, a no ser casos concretos con metotrexate, pero en general no tienen por qué hacer suplementos mayores que la población general. Y todos los preparados que venden en la farmacia tienen 400 microgramos, que es lo necesario. Idealmente sería 3 meses antes de la concepción, que a veces no siempre puede ser. Y de la misma forma, si podemos tener una analítica preconcepcional, también nos ayuda, pues a nivel de mirar que las serologías estén bien, que no detectemos hepatitis, VIH, cosas que no sabíamos. De paso que miremos pues que no tengamos una anemia, que la tiroides esté bien. Y más concretamente con las enfermedades reumáticas hay algunas enfermedades, por ejemplo el síndrome de Sjögren, que pedimos anticuerpos anti-RO y anti-LA, que son unos anticuerpos específicos que pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al bebé. Y en las pacientes más del espectro lupus, pues a veces también pedimos los antifosfolípidos. No siempre tiene que ser estos casos concretos, ¿eh? Depende del global de la paciente, pero que hay algunos anticuerpos específicos que a veces pedimos previo al embarazo para poder planificarlo mejor. Después, una vez ya tenemos toda esta parte hecha, tenemos que buscar, ¿no?, cuál es la molécula que mejor nos va a controlar nuestra enfermedad a nivel materno, teniendo un buen perfil de seguridad, ¿no?, tanto para la madre como para el bebé. Yo creo que aquí lo más importante es que la idea principal es que, sobre todo, como mejor controlemos a la madre, mejor resultado tendremos durante todo el embarazo. Obviamente tiene que ser con un fármaco que nos dé seguridad. Gracias a todos los profesionales que han trabajado durante muchísimos años en esto, se llegan a generar lo que son las guías de práctica clínica o de uso de fármacos en embarazo y enfermedad reumática. Salió en el 2020, en el 2015 salió la guía europea. En el 20 salió la guía americana, todas son muy buenas, ¿eh? Y realmente no hay contradicciones entre ellas. Y la última y la que tenemos vigente, o la más nueva, podríamos decir, es la británica, que salió en el 23. Estas guías realmente te dan mucha tranquilidad en el momento de utilizar fármacos en este tipo de patologías, y además muchas veces vemos que ante casos donde existe una necesidad clara de tratar a la madre, podemos utilizar muchos tipos de fármacos diferentes. No sé si Berta, tú quieres añadir algo aquí. Bueno, básicamente que si miramos los prospectos de los fármacos, casi siempre veremos que no, si miras la parte de embarazo, siempre pondrá consulte con su médico en la gran mayoría de fármacos. Y eso a veces hay pacientes que les da mucho reparo. Bueno, es que en el prospecto dice que no. Es que para que esté en el prospecto se tienen que pasar estudios que no se pueden hacer éticamente con gestantes. Por tanto, que es normal que muchos fármacos nos parezca así a priori que son o que no son compatibles con el embarazo o que nos dé reparo tomarlos, cuando en realidad si las guías lo aceptan, es que se pueden dar. Es decir, que la evidencia lo respalda. Pero que en embarazo es súper, súper común que la mayoría de cosas que encontramos, fármacos que hay, no pone que sea compatible con el embarazo y eso no significa que no se pueda tomar. Por eso es, ¿no?, súper importante que las pacientes lo pregunten directamente a su reumatólogo o reumatóloga, ¿no? O en el caso cuando ya se esté valorando una gestación, también se puede consultar al obstetra, y después ya entre el reumatólogo y el obstetra pues discutirán, valorarán las mejores opciones. Pero yo siempre, ¿no?, animo a todas las pacientes a que lo pregunten, porque, ¿no?, como muy bien ha dicho Berta, muchas veces si tú te lees el prospecto, debido al tipo de documento que es, no queda recogido igual que lo podríamos tener recogido en las guías. Después, si nos centramos ya, o sea, si ya tenemos a nuestra paciente con una actividad de la enfermedad reumatológica bien controlada, con su fármaco que es compatible con el embarazo, que se lo hemos explicado bien, que lo ha entendido y que está de acuerdo con nuestro plan, pues entonces ya luz verde y entramos en el embarazo, ¿no? El embarazo sí que
que es muy interesante estudiar todo esto porque cada enfermedad reumatológica se comporta de una forma diferente delante de una gestación. Es decir, sabemos, por ejemplo, que casi el 50-80% de las pacientes con AR mejoran durante el embarazo. La artritis psoriásica, sobre todo la parte cutánea, mejora muchísimo. En cambio, la espondilitis suele mantenerse con una actividad estable durante el embarazo, incluso puede tener un poco de aumento de actividad en torno a la semana 20. El lupus, ¿no?, puede hacer prácticamente lo que quiera. Sabemos que un tercio mejoran, un tercio empeoran y un tercio se mantienen estables. Los Sjögren suelen mantenerse estables y así podríamos seguir, ¿no? O sea, cada enfermedad es un mundo. Tienen ciertas cosas en común y lo que más se ha visto que tienen en común las enfermedades reumáticas y el embarazo es que si la paciente se embaraza con actividad no controlada o no bien controlada con tratamientos compatibles, tenemos más actividad durante el embarazo y esto después veremos, ¿no?, que puede aumentar el riesgo de ciertas situaciones. Y la otra cosa es, sobre todo, si se han decidido y se ha decidido una estrategia terapéutica, es decir, un plan terapéutico para esa mujer que sabemos que es compatible en la gran mayoría de casos, y sabemos que es compatible, es que lo podemos seguir. Es decir, que también muchas veces lo que vemos es que al parar el fármaco aquella paciente se nos reactiva, ¿no?, durante el embarazo, y aquí es donde tenemos un papel muy importante los médicos de explicar muy bien a nuestras pacientes que es compatible, que por nuestra parte se lo puede seguir tomando y que no tenga miedo. Y también escuchar a la paciente a ver qué es lo que quiere, si quiere tomar fármacos o no durante su embarazo o qué es lo que quiere que hagamos. Y como A concepto nivel... general, perdona. Diga, sí. No, Di, di, di. como concepto general, para que el bebé esté bien, la madre tiene que estar bien. Se parece una premisa muy simple, pero es que es lo básico. Es decir, si la madre no está bien controlada, o a veces si la madre intentando siempre querer lo mejor para su hijo, para los fármacos o no hace los fármacos compatibles, puede ir eso en detrimento del feto incluso. Entonces, lo más importante es que la madre esté estable y si la tenemos estable con fármacos compatibles, pues nosotros es 1000 veces mejor que pararlo o que ir sin fármaco. Sí, sí. Las guías que hemos hablado previamente, todas ellas tienen apartados en relación a la seguridad de cada molécula con el embarazo y lo dividen en primer trimestre o segundo, tercero, porque en función en función del fármaco y en función de si hay paso trasplacentario o no, tendremos unas consideraciones u otras. Pero volvemos un poquito a lo mismo. Sobre todo lo ideal, o al menos la situación ideal, sería elegir aquel fármaco que sabemos que vamos a poder mantener durante la gestación, que es compatible, y ya pautarlo antes de que la paciente se embarace. Y Esta parte respecto a también. las complicaciones obstétricas que se pueden o que hemos visto más frecuentemente en pacientes con enfermedades reumáticas, si miramos la literatura, se ve que hay un cierto incremento de algunas complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, una mayor incidencia de enfermedad hipertensiva del embarazo, que eso es pues preeclampsia o hipertensión gestacional. O también un mayor riesgo de parto prematuro o de bajo peso al nacer. Todo eso igualmente hay que cogerlo con pinzas, porque la mayoría de veces que tenemos pues, la necesidad de hacer un parto antes de tiempo o un bajo peso, muchas veces eso va relacionado con actividad materna. Es decir, que nuevamente cuanto mejor esté controlada la enfermedad, menos probable es que haya complicaciones obstétricas asociadas. También se ha visto una mayor incidencia de tasa de cesárea, aunque luego explicaremos en la vía del parto que en principio no tiene por qué ser así. Pero sí que es verdad que si miramos en la literatura y juntamos pues, todos los casos que tenemos, sí que hay un aumento de incidencia de algunas complicaciones, pero que posiblemente si estratificásemos por riesgo, veríamos que en las pacientes bien controladas y que en los 6 meses previos o un año previo al embarazo no han tenido brotes ni complicaciones, posiblemente las complicaciones sean muy parecidas a la población general. Si nos centramos ya un poco en el parto, yo creo que esta parte sí que es totalmente de Berta. Lo que decíamos, que aunque sí que se ha visto un incremento en la tasa de cesárea,
es decir, no se ha visto que haya un beneficio de realizar una cesárea a una gestante porque tenga una enfermedad reumática. Es decir, hay que diferenciar estas dos cosas. Es decir, no hay un beneficio de hacer una cesárea, no pasa nada por tener un parto vaginal, tampoco hay un beneficio de hacer un forceps a una gestante simplemente por el hecho de tener una enfermedad reumática. Pero sí que es verdad que a veces por la propia enfermedad, pues porque a veces hay alguna complicación, porque haga un brote durante el embarazo, por lo que sea, pues a veces puede ser que acabe en cesárea o que tenga una mayor tasa de cesárea derivada de alguna complicación, pero no per se porque la enfermedad mejore por el hecho de parir por una vía u otra. Por tanto, en principio sería lo que decimos a criterio obstétrico, que significa pues intentar parto vaginal en todo el mundo y cesárea que no se pueda. Mm. Tampoco, perdona, pero tampoco en principio para la administración de anestesia regional, o sea, para la epidural, en principio tampoco tendría que haber ninguna complicación a no ser que haya alguna concepto anatómico concreto en la espalda de esa paciente y en todo caso se hablaría con anestesia, pero tampoco tiene por qué haber una limitación a nivel de poner analgesia. Sí. Y a nivel del posparto, esto sí que, al igual que, o sea, a diferencia de lo que pasaba durante el embarazo, que cada enfermedad podía seguir un curso un poco distinto, sí que prácticamente todas ellas coinciden en que hay un elevado porcentaje de reactivaciones en el posparto. Y esto es prácticamente, yo diría que es en todas, o prácticamente en todas. Los estudios, ¿no? Lo que nos dicen es que aquella paciente que estaba bien controlada antes del embarazo, que mantuvo su tratamiento compatible durante el embarazo, tiene menos probabilidad o esta reactivación va a ser menor. Por lo tanto, otra vez, la insistencia, ¿no?, en el buen control de la enfermedad materna es lo que realmente nos va a dar mayor control durante todos estos meses. Y al final, el posparto pues es una situación muy nueva, con muchos requerimientos y que nos interesa mucho que nuestra paciente se sienta bien, que pueda también disfrutar de esta parte, ¿no? Y esto lo vamos a intentar siendo muy insistentes en el control de la enfermedad materna, pero no solo ya en el embarazo, sino incluso antes de entrar en el embarazo necesitamos que esté bien. A nivel de la lactancia, hoy por hoy se conocen todos los beneficios, ¿no?, que nos puede aportar la lactancia materna y un poco en línea con lo que hemos venido diciendo, siempre vamos a intentar escoger una molécula que sea compatible con la lactancia. En general, a grandes líneas, si es un fármaco que he podido administrar durante el embarazo, la lógica nos hace pensar que es muy probable que también lo pueda administrar durante la lactancia. En el caso de que tengamos dudas, siempre tendremos a los compañeros de neonatología con los que también trabajamos de forma muy cercana y ellos siempre nos van a, al menos a nosotras, nos ayudan muchísimo porque ellos son los principales interesados, ¿no?, en que la mamá de la lactancia materna, y la verdad que nos ayudan mucho. Existen también plataformas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una en español que es muy potente y es muy buena, que es el Lactancia y, ostras, realmente ves que hay una gran cantidad de fármacos que son compatibles, así que si realmente la madre lo desea, no hay la gran mayoría de veces vamos a poder hacer un tratamiento que sea compatible. Puede ser que hayan situaciones, como todo en medicina, que no, pero en general vamos a intentar, si es el deseo de la madre, pues acompañarla también en esta parte. Y esta última parte. Y respecto a la anticoncepción, la hemos puesto después del posparto, pero hay que diferenciar que justo posparto solo se pueden tomar un tipo de anticonceptivos que son los que llevan solo progesterona y luego en otras ocasiones que no sea justo el posparto hay muchas otras opciones. Pero básicamente es para explicar pues, que existen muchas opciones anticonceptivas, no solo el preservativo, que podríamos dividir, digamos, en como tres grandes bloques. La que va sin ningún tipo de hormona, que sería el preservativo o el DIU de cobre, la que lleva solo progesterona y por tanto no estrógeno, que sería el DIU de progesterona, pastillas de progesterona o el implante subdérmico.
y las que llevan estrógeno y progesterona, que son las clásicas pastillas, y también hay el anillo vaginal, parches y demás. Entonces, en función del perfil de cada paciente, pues se puede escoger un método u otro. Siempre a priori los métodos, digamos, más eficientes son los que no dependen de nuestra memoria. Por ejemplo, si llevamos un DIU o un implante, es mucho más seguro como anticonceptivo que las pastillas, pero siempre hay que adaptarlo un poco a cada tipo de paciente. Y lo mismo, por tener enfermedades reumatológicas no significa que no se pueda tomar una buena anticoncepción y de hecho es mucho más importante, o sea, digamos que aceptamos los pequeños riesgos que puedan conllevar la anticoncepción en contraposición a los beneficios de no tener un embarazo no planificado, que eso sí que es un problema mucho mayor. Entonces, siempre es a discutir un poco con el ginecólogo obstetra y con el reumatólogo. Y a nivel de conclusiones, yo creo que sí que ha quedado claro en toda la charla que realmente necesitamos que haya una baja actividad en el periodo preconcepcional, que lo ideal sería escoger, ¿no?, un fármaco que ya sepamos, ¿no?, que va a ser compatible durante el embarazo, y creemos que realmente tal vez la manera ideal de valorar a estas pacientes es de forma multidisciplinar, ¿no? Es decir, o sea, una visión global por parte de reumatología y obstetricia realmente nos ayuda mucho, tanto a los profesionales como a las pacientes, que al final es por lo que estamos aquí, ¿no? Y sin duda, sin dejar de lado a neonatología, que también nos ayuda muchísimo y son otra parte del equipo. No sé si Berta, ¿quieres añadir algo más? Bueno, justo lo que decías que cuando hacemos la consulta, que estamos las dos juntas y tenemos la paciente delante, pues es el momento ideal en la que la paciente puede resolver los dos tipos de dudas, tanto obstétricas como reumatológicas, y entre una y la otra, pues cada una da su visión del mismo problema, visto como desde las dos caras. Por eso encontramos tan enriquecedora esta consulta, que es verdad que no puede estar en todas partes, pero que a veces, bueno, aunque no estén físicamente el gine y el reuma en el mismo sitio, muchas veces el concepto puede ser el mismo. Sí, no, hay muchas maneras. Es más, nosotras mismas a veces lo habíamos hecho por separado y también funciona, ¿eh? Quiero decir, eso ya va a depender de cada centro, compatibilidades de agendas, incluso de espacio físico a veces. Nosotras, mira, hemos tenido la suerte que después de tiempo trabajando hemos conseguido estar juntas y me sumo a lo que dice Berta, que es realmente muy enriquecedor. Pues yo creo que por nuestra parte la presentación ya está, porque habíamos pensado en hacer una presentación que fuera bastante sencilla y corta para dejar suficiente tiempo a las pacientes, a las asistentes, de que preguntéis lo que queráis. Pues nada, Bueno, os lo que diga agradecemos. Ana. No, os agradecemos mucho. Yo iba a decir que os agradecemos mucho la exposición y esa brevedad, pero concisión, y que además, pues creo que habéis sido muy claras, ¿no? Y que ha sido muy fácil seguir vuestra explicación. Y voy a empezar ya porque yo me he ido recogiendo algunas preguntas que nos estaban llegando según estabais vosotras contando las cosas. Voy a empezar por una que hila con la parte de las conclusiones que habéis dicho, ¿no? Que yo creo que es la importancia de la planificación. Mencionabas, Andrea, y precisamente han preguntado justo antes de que lo mencionaras, si en algunas patologías pues habría que dejar los inmunosupresores, poner otros tratamientos, porque claro, a las pacientes también les preocupa su propia edad, ¿no? Y cuánto puede retrasar el proceso de poder quedarte embarazada si hay que hacer un cambio de tratamiento y todo esto. Entonces, bueno, aquí yo creo que es importante que incidamos en la planificación, ¿no? Y en que pues hagan saber a su reumatólogo ese deseo gestacional en las visitas que tengan, ¿no? Que lo comenten con su reumatóloga, y para que así podáis vosotros planificar, ¿no? Y ver un poco qué tratamientos tendríais que cambiar, quizá. Sí, la verdad que esto se habla mucho en los foros de enfermedades reumáticas y embarazo, ¿no? De cada cuánto hay que recordarle al paciente que si quiere un embarazo me tiene que avisar, ¿no? Y no nos acabamos de poner de acuerdo. Yo creo que lo ideal sería
que de forma habitual, sin ser repetitivos, lo fuéramos diciendo a nuestras pacientes que empiecen, incluso a gente muy joven, ¿eh? No pasa nada. Es simplemente decir, oye, cuando tú quieras un embarazo, me tienes que avisar con un tiempo para que yo, si tengo que hacer cambios, lo haga, si yo quiero hacer una analítica, te la haga, si yo, ¿no? Porque a veces nos pasa esto de que una paciente llega ya a una edad y, no, es que lo quiero ya y entonces corre a hacer todos los cambios, ¿no? Entonces, yo siempre intento al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de una enfermedad, explicar, mira, ¿no? Toda la parte del embarazo, me vas a tener que avisar, tendremos que hacerlo de una manera planificada. Cuando cambiamos tratamientos también, ¿no? Son como maneras, como enganches para saber acordarte tú de que se lo tienes que recordar, pero yo animo sin duda a todas las pacientes a que lo pregunten, incluso aunque no lo tengan en un futuro muy cercano, al revés, ¿eh? Decir, mira, yo en unos años estoy pensando, vale, perfecto, porque entonces ya lo vamos teniendo todos en mente y será muchísimo más fácil. Y sí que es verdad que hay a veces que tenemos que hacer ciertos cambios de fármacos y, bueno, pues intentar buscar otra molécula que sea compatible y en general no debería de tener más problema. Obviamente en medicina siempre van a haber los casos extremos, los casos, bueno, pero la gran mayoría de pacientes pues se va a poder hacer un cambio. Ujú. En este caso vamos a recomendar lo de siempre, no buscar en Google, ¿no? Sino hablarlo con tu médico, Sin ¿no? duda, Con las personas que te que lo llevan y que conocen pregunten. tu caso. Y bueno, si en un momento dado buscas información, pues que sean páginas que ellos os pueden recomendar, ¿no? En asociaciones de pacientes, en Inforeuma, en sitios Sí, que por lo menos no te van a hacer daño, ¿no? sí. La Sí, información sin que hay. duda. Que lo pregunten a su reumatólogo porque a veces hay mucha información está disponible realmente para el paciente que es de una calidad alta y que esto les va a tranquilizar muchísimo porque realmente, claro, hay algunas que vienen muy asustadas, ¿no? Mm. Y yo incluso a veces enseño las guías, ¿eh? O sea, las ponemos en la pantalla y lo miramos todas y para sobre todo generar tranquilidad y que la paciente elija lo que quiere de forma informada, consensuada y todo el mundo de acuerdo. Mm. Berta ha dicho durante la explicación, que además me lo he apuntado, decía, para que el bebé esté bien, la madre tiene que estar bien. Y eso significa que esté estable y si hay que utilizar tratamientos, no pasa nada, la madre tiene que estar estable. Pues a raíz de esto yo creo que hemos dado mucha tranquilidad, pero también han empezado a llegar preguntas sobre tratamientos específicos. Yo voy a intentar hablar de molécula para no hablar de fármacos en particular. Y bueno, pues por ejemplo nos preguntaban, ¿no? Que qué riesgo puede tener la hidroxicloroquina en el bebé si se consume durante el embarazo. No sé si en las guías hay algo que podamos decir así en modo general. Respondo yo. Sí, es igual, ¿Sí? sí. La hidroxicloroquina en la última guía publicada es uno de los fármacos que serían compatibles con la gestación. Todo siempre se tiene que adaptar, ¿no? Al paciente, ¿no? Después ya hay que ver cada paciente y si hemos tolerado el fármaco o lo que haya pasado, pero está clasificada como compatible. Ujú. Aquí también, bueno, nos preguntaban si para evitar el bloqueo cardíaco en el síndrome de Sjögren, ¿cuál sería el fármaco más adecuado? Aquí nos preguntaban por un nombre particular, pero también se refieren al sulfato de hidroxicloroquina. Que entiendo que, bueno, pues que también se podría dar, ¿no? Si el especialista es el que estima que esa mujer debe tomar ese fármaco, sería compatible por lo mismo que has mencionado con el embarazo, no habría problema, ¿no? Siempre que, pues eso, que sea su médico quien adecue la dosis y todo. Eh, sí, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? La hidroxicloroquina es compatible con la gestación y sí que es verdad que es uno de los fármacos que cuando tenemos la presencia, ¿no? Como había comentado Berta, de ROLA positivo, nos ayuda a reducir, ¿no? la probabilidad de incidencia de bloqueo cardíaco. Ujú. Es Aquí no decir, sé no si... son todas las pacientes con Sjögren, son las que tienen Exacto. Sjögren, o sea, las que tienen los anticuerpos positivos, ¿eh? Se puede tener, Exacto. si no los tienes positivos, en principio no. Ujú. Sí, esto es Eso es un- importante señalar. No sé si me meto en terreno resbaladizo porque aquí también nos preguntaban que si, que qué sucedería si ocurriese un embarazo mientras se está con metotrexato.
¿Contesto yo o tú, O Berta? sea, hay dos partes, la de reuma y la de obstetricia. ¿Quieres la de reuma primero? Pues venga, quien queráis Yo creo que primero. es la de obstetricia que les interesa más, ¿eh? Bueno, a ver, luego de parar el fármaco y que Andrea os ajuste el tratamiento, sí que habría que hacer más ecografías. Es decir, sí que se ha visto que el metotrexato es un fármaco potencialmente teratogénico, entonces el seguimiento de ese efecto tendría que ser mucho más frecuente. Es decir, haríamos más ecografías para diagnosticar que anatómicamente lo viésemos todo bien. Estaría bien controlarlo en un centro de tercer nivel o que tenga experiencia con eco más compleja. Y Sí, la por nuestra parte de parte, reuma. sobre todo cuando nos pasa esto, ¿no? Que a veces sucede, que se embarazan estando tomando el metotrexato, obviamente lo paramos directamente, se ponen los suplementos de ácido fólico y remitimos directamente a la unidad de diagnóstico prenatal y empiezan ya, ¿no? A hacer todo su seguimiento ecográfico. Mm. Aquí insistimos, ¿no? En la importancia de la planificación, porque Sí. si el, el embarazo es espontáneo, igual se está con metotrexato, pero si no, pues igual ya no, y entonces todo va a ser más fácil. Nos preguntaban pacientes que tienen SAF, ¿no? Específicamente por qué complicaciones puede aparecer tanto en la madre como en el bebé si la madre es una paciente con SAF. Si hay Sí, es verdad complicaciones, que o sea, hablando de las enfermedades reumáticas en general, pues que en esta enfermedad reumática en específico sí puede haber más complicaciones. o sea, sí, el SAF es un poco más particular Sí. porque depende del tipo de SAF que se tenga también, pero es verdad que a veces puede haber más complicaciones si la enfermedad también es más difícil de controlar y además a veces el SAF se junta con o sea, a veces el SAF nos da más problemas a nivel trombótico que eso en Mm. las enfermedades reumáticas sin síndrome antifosfolípido, digamos, no lo tenemos. Entonces tenemos que valorar también cuál es el riesgo trombótico, si hay que poner aspirina, heparina, o sea, qué tratamiento hay que dar para, digamos, minimizar el riesgo de trombo, dado que el embarazo es un factor de riesgo trombótico per se. Ujú. En cualquier caso, Berta, se podría, porque aquí sí que hay una paciente que nos dice que ella tiene síndrome antifosfolipídico asociado al lupus eritematoso sistémico y nos preguntaba, bueno, pues si es compatible, ¿no? Lo que decías, el poder tomar anticoagulantes. Ella en concreto nos decía el síndrome, pero bueno, que si era compatible el poder tomar también este tipo de tratamientos. El síndrome no lo damos en el embarazo. Es decir, si una paciente va con síndrome, cuando tiene el test de embarazo positivo, generalmente cambiamos a heparina de bajo peso molecular y con eso la mantenemos durante todo el embarazo. En verdad hay estudios que dicen, normalmente no en los SAFs, sino en cardiópatas y otros riesgos trombóticos a veces muy elevados, que podríamos volver a iniciar síndrome pasadas las entre 6 y 12 semanas que los órganos fetales ya están formados. Pero la verdad que en la práctica clínica, habitualmente las pacientes que van con síndrome se cambian a heparina y van con heparina todo el embarazo, el principio del puerperio y luego vuelven otra vez a síndrome. O sea, lo habitual es quitar el síndrome durante el embarazo, todo y que es verdad que hay descritos algunos casos en el que si el riesgo trombótico es muy alto, riesgo-beneficio, a veces se podría volver a iniciar síndrome pasado el primer trimestre, pero la verdad es que como concepto es que se cambie de heparina. Ujú. Y aquí desconozco si es que es algo que puede suceder de forma más o menos habitual o es una experiencia personal de la persona que nos ha mandado la pregunta. También es una paciente con SAF y ella lo que nos preguntaba es que si se puede analizar de forma previa el riesgo de preeclampsia en las pacientes con SAF. El síndrome de preeclampsia es también otra película que no hemos explicado aquí en el seminario, pero bueno, hace un tiempo, digamos desde 2017, hacemos cribado de preeclampsia, que la preeclampsia es una enfermedad que se provoca por la placenta, o sea, la culpable, digamos, es la placenta, que la puedes desarrollar a partir de las 20 semanas y normalmente en tercer trimestre o en el posparto. Y va con tensiones altas en la madre, alteraciones analíticas, pero básicamente la madre se puede encontrar peor a nivel de, sobre todo, tensiones altas y el bebé podría tener un retraso de crecimiento, ¿no? Un menor potencial de crecimiento. Entonces, la preeclampsia es una enfermedad grave, sobre todo a nivel mundial y sobre todo en sitios con menos recursos, porque a veces por culpa de una preeclampsia, pues nos vemos obligados a finalizar el embarazo antes, ¿no? Porque si la preeclampsia es grave, depende de las semanas, hay que finalizarlo antes. Entonces, las pacientes con lupus son un tipo de paciente que tiene, o sea, se ha visto que tiene más riesgo de preeclampsia. Pero entonces ahora, desde 2017, lo que decía, hacemos cribado de preeclampsia. Entonces, igual que te hacen el cribado de síndrome de Down o de problemas cromosómicos, también te hacen el cribado de preeclampsia. Y si sale alto riesgo, ponemos aspirina.
a dosis bajas, a dosis de 100 miligramos al día. Y se ha visto que las pacientes que van suplementadas con aspirina tienen un riesgo de desarrollar preeclampsia muchísimo más bajo que las que no van suplementadas si tienen factores de riesgo. Pero entonces, cuando ya te hacen el cribado, ya tienen en cuenta que tienes un lupus y por tanto ya tienes más probabilidades de salir de alto riesgo y de que lleves tratamiento. Ujú. Pero muy Eh, importante, aprovecho aquí para mi publicidad, muy importante hacer cribado de preeclampsia en primer trimestre, que eso se empezó a implementar en 2017 y desde 2020-21 debería estar ya en todos los centros de España, ¿eh? ujú. Berta, nos repreguntan con respecto al síndrome, porque me dicen, me he debido explicar mal. Sé que en el embarazo se cambia por heparina, me refería a la lactancia. ¿Qué pasa con el síndrome en la lactancia? A ver, esto la Eh, verdad que lo tendría que buscar, ¿eh? sí, yo diría que es No pasa, compatible, pero lo miramos. lo miramos. Este no, la verdad que yo este no me lo sé de Nada, memoria. mira, si os parece, mientras le voy pasando otra que yo creo que Berta igual nos la puede Además, contestar, porque nos preguntan que si la epidural es segura en pacientes que puedan tener afectación en las caderas. Cuando hablábamos de lo de parto natural, nos ha llegado esta pregunta, ¿no? Igual, claro, depende de qué afectación tenga. claro, o sea, para que no te puedan poner una epidural, Mm, normalmente tienes que tener algún defecto en la espalda importante, algo anatómico, alguna cosa o digamos una inmovilidad muy importante por la cual el anestesista no te pueda pinchar. Pero aún así los anestesistas tienen ecógrafos, me refiero, se esfuerzan Ujú. muchísimo en poder poner una anestesia, ¿eh? Es raro que una paciente por un problema físico de la espalda no se pueda poner la anestesia, a veces puede pasar, pero bueno, siempre hay que hacer una visita con el anestesiólogo, porque habitualmente el anestesista te conoce el día del parto, te saluda, te mira los antecedentes y si está todo bien te pone la anestesia y ya está. Pero en pacientes que tengan potenciales, ¿no? Que tengamos miedo de que pueda ser difícil la epidural, que tengan algún problema concreto en la espalda, pues los enviamos con el anestesista antes para que le hagan una valoración previa y para que también si no se puede ponchar la epidural, pues lo sepamos antes de llegar al parto y que no sea una sorpresa de última hora. Vale, en este sentido de llegada al parto también nos ha llegado una pregunta en la que, bueno, nos preguntan que si con prótesis sería recomendable la cesárea para poder evitar complicaciones. En concreto, esta persona nos habla de la L4, L5 y L5, LSLS1, pero bueno, entiendo pero que prótesis ahí lleva material de osteosíntesis, ¿no? Más que no nos prótesis. dice, o sea, nos dice Vale, que lleva prótesis en esta zona. Entiendo que vale. eso también es algo que, bueno, pues que debería mejor compartir, ¿no? Con su reumatólogo, su obstetra y o sea, lo ideal de ese Anestesio. equipo multidisciplinar para que en un momento dado, pues si no es recomendable el parto natural, sí que pudieran programar esa cesárea. Hay que decir que que no se pueda pinchar una anestesia epidural no significa que no se pueda parir vía vaginal, que eso es un concepto, que se puede parir vía Mm, vaginal sin anestesia si uno quiere y está preparado, o que también existe un tratamiento intermedio que se llama bomba de remifentanilo, que no estoy segura que esté en todos los hospitales, pero en todo caso es una analgesia endovenosa que se puede dar y que no es lo mismo que parir sin anestesia en caso de que no se quiera es lo que damos, digamos, el recurso que tenemos cuando no se puede pinchar una anestesia, pero se puede intentar un parto vaginal. O sea que hay alternativas, aunque no tan buenas como la peri, que es maravillosa, se va bien. ujú. Nos preguntan también con todo el tema de los tratamientos, ¿qué pasa con los corticoides? Si previo al embarazo y es bueno, se podrían consumir y si durante el embarazo hasta qué semana podría ser apto también su consumo, en caso de que lo sea. El corticoides es compatible con el embarazo y si los necesitamos los podemos poner siempre a ser posible por debajo de dosis de 7,5. Eso sería como el ideal. Pero obviamente luego muchas veces el corticoide es un tratamiento rápido para frenar un brote. O sea que si lo necesitamos y con esto vamos a frenar un brote y después vamos a poder bajarlo, estaríamos también conformes. ¿De acuerdo? O sea, la idea es que de forma general es un fármaco compatible si estamos en una paciente estable con su tratamiento puesto, lo ideal sería por debajo de 20, pero tenemos que tener presente que hay muchos tipos de enfermedades reumáticas que tienen afectaciones de órganos muy diferentes y que de forma puntual se pueden necesitar dosis más altas de corticoides. Si este corticoide me va a ayudar a controlar la enfermedad materna, otra vez a lo mismo. Todo lo que yo consiga controlando la enfermedad materna es lo mejor. Ahora bien, si
si tengo una paciente que está estable, como menos corticoide, pues mejor. Ujú. Y en Y cuanto al... también suelo apuntar que hay un tipo de corticoides que atraviesan la barrera placentaria y que incluso a veces en obstetricia los damos si los necesitamos, por ejemplo, para madurar los pulmones del bebé, y otros, como la prednisona, que es el que damos muchas veces para los brotes, que mayoritariamente se metaboliza en la placenta, o sea que el paso placentario, el paso que llega al bebé es bastante o muy bajo. Es decir, que estamos bastante tranquilos cuando el corticoide es prednisona, que suele ser el que damos. Ujú. Nos preguntaban también si puede haber posibilidades de parto prematuro en las mujeres con enfermedades reumáticas. Entiendo que se refieren a aquellas que tienen que seguir con algún tipo de tratamiento, ¿no? O sea, sí, es lo que decíamos. Si revisamos los datos de la literatura, sí que se ha descrito una cierta tendencia a más riesgo de parto prematuro, tampoco algo exagerado. O sea, algunas semanas antes. Se considera parto prematuro todos los que es antes de las 37 semanas. Pero también en función de lo estable que esté la paciente, pues cuanto más estable nuevamente entre en el embarazo, más posibilidades de que el embarazo curse sin complicaciones y que lleguemos a término. Pero Ujú. sí que se ha descrito un mayor riesgo, pero hay que entender que cuando miramos esto, miramos todas las enfermedades reumáticas en todas sus, ¿no? En las que están estables y las que no están tan estables. Pero sí. Ujú. En el momento vamos a la preconcepción ahora del parto, nos movemos hacia atrás, porque nos preguntaban que en casos en los que el embarazo se complica, ¿no? Esa búsqueda de embarazo y se tiene que recurrir a la reproducción asistida o a la inseminación artificial, ¿cómo debe ser la relación del equipo médico? Es decir, de la relación de ese equipo que se encarga de la reproducción asistida, ¿no? Y cómo esos tratamientos pueden a lo mejor afectar a la enfermedad reumática o al revés, como los tratamientos de la mujer con enfermedad reumática, yo creo que aquí pues volvemos a la multidisciplinaridad, ¿no? Que esa paciente sí que debería de comentárselo y bueno, pues ahí vosotros acordar entre vosotros, ¿no? Tener todos Sí. como la misma Sea, yo página. creo que algo muy importante para las técnicas de reproducción asistida es que tengamos muy claro el diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Que esto quede muy claro, el tratamiento que lleva y si es compatible o no. Ah, al menos en mi caso, lo que muchas veces yo mando a nuestras pacientes a la unidad de reproducción asistida de nuestro hospital y yo ya pongo o sea, cuando pongo la petición o describo, intento poner fármacos ya compatibles con el embarazo y con la técnica. Y esto, la verdad que fue un cambio de la guía americana del 2020 que ya nos explicaba que realmente hay muchos fármacos que son compatibles con las técnicas de reproducción asistida y que los podemos mantener. Todo y esto siempre es importante saber qué inmunología tiene nuestra paciente para saber si hay que poner algún fármaco extra durante el periodo en el cual se va a hacer toda la estimulación. Ujú. En cuanto a la lactancia, nos preguntan si las mujeres con enfermedades reumáticas, a causa de la lactancia y de los tratamientos, tienen más riesgo de osteoporosis, de desarrollar osteoporosis en el futuro. Es decir, en concreto, por los tratamientos, no, a no ser que tengamos dosis de corticoides acumuladas de forma habitual durante Ujú, muchos años, ¿eh? Pero realmente ahora no tengo el estudio en mente en el cual se haya comparado los dos tipos de población. Ahora no sé si está hecho este estudio o no, pero en el caso no creo que sea exclusivamente por la enfermedad reumática, es decir, todas nuestras enfermedades reumáticas asocian mayor riesgo de osteoporosis o osteopenia. ¿De acuerdo? O sea que en general no creo que sea exclusivamente por esto, sino que creo que es un cúmulo de factores. Y en general los que no sean, excepto el corticoide, es el que sí que se asocia a mayor riesgo de osteoporosis, pero nunca diría que la paciente no haga una lactancia porque esto va a cambiar el riesgo que ella va a tener más allá del que tenemos porque tiene una enfermedad reumática, porque el que ha llevado cortisona y lo que sí que se tiene que hacer es una buena alimentación, ¿no? Y que nos permita pues compensar todo esto. mm. Y un Bueno, por apunte ahí, respecto a sí, la lactancia, que el síndrome sí es compatible con la lactancia. Simplemente que lo hemos sí. buscado y que sí.
Perfecto. Ahí hemos dejado en suspense para que nos sigan, que nadie se desconectase hasta que no lo dijéramos. Bueno, por aquí nos dicen también, bueno, nos comentan, ¿no? Que si una mujer que tiene arteritis de Takayasu, pero que está estable y sin actividad, pero que tiene secuelas graves, que si es aconsejable planificar el embarazo. Sí, siempre, ¿no? Yo creo. Al final. Siempre y valorar mucho si hay contraindicaciones absolutas o relativas para este embarazo. mm, Tienen, o sea, él lo tiene que hablar claramente con su reumatólogo o reumatóloga, con el obstetra, porque hay un punto en el que siempre hay que valorar que no haya algo que realmente nos diga esto es demasiado arriesgado como para dar el ok. Por eso siempre se tiene que hablar con nuestro médico de referencia, que valore, ¿no? Además, en general están claras, ¿eh? Las contraindicaciones, pero yo le aconsejo a esta paciente que lo hable abiertamente con su médico tratante. ujú. Bueno, por aquí también nos comentan que, bueno, la importancia, ¿no? De la multidisciplinaridad y por aquí, claro, nos dicen que es una suerte que vosotras dos estáis en el Valdebrón y hacéis equipo, pero que si esto se traslada a otros hospitales, ¿no? Y que cómo se traslada, ¿no? Si es el reumatólogo el que se pone en contacto con el obstetra, si existen unidades multidisciplinares, yo creo que esto es muy hospital dependiente y que lo que querríamos todos es que pues se hiciera equipo, ¿no? Como en el Valdebrón. La verdad es que, bueno, no tenemos mucha suerte de poder estar juntas. Yo creo que la necesidad salió un poco por los dos lados, ¿no? O sea, sí, o sea, no, sí, pues todo, o sea, de los dos lados sale esta necesidad y que creemos que realmente aporta algo diferente, ¿no? Yo creo que sí que hay bastantes centros que también tienen consultas multidisciplinares. No, y lo que creo que lo decía Berta antes, no necesariamente tienen que estar los dos especialistas en el mismo sitio, en el mismo momento, porque a veces por agendas o por espacios a veces no se puede, pero si hay una buena comunicación, si los casos se discuten, si hay un buen contacto en cualquier duda que se resuelva de forma rápida, esto también, ¿no? Nos va a dar este enfoque de la multidisciplinaridad. Nosotras a veces tenemos que hablar con otros especialistas que no somos ni Berta ni yo, ¿no? Y estos Mm, no están dentro de la consulta. Pero sí que tiene que haber una cierta predisposición a que te llamen, que te pregunten, que tengas que resolver dudas con un poco de celeridad. Pero que no se preocupen. Yo les diría que hablen directamente con sus profesionales y que pregunten porque tal vez se asombran de que hay más consultas de las que pueda parecer. Yo, por ejemplo, aparte de la consulta con Andrea, tengo otras, o sea, llevo muchas pacientes con enfermedades sistémicas en general, pero físicamente solo visito con ella. Es decir, que esta consulta multidisciplinar solamente la tengo físicamente con ella, pero luego, por ejemplo, con hematología los llamo mucho, o yo qué sé, endocrino. Es decir, habitualmente el obstetra que lleva enfermedades sistémicas, pues ya tiene los teléfonos que tiene que tener, y aunque no visite físicamente con el especialista, sí que tienes una relación muy cercana, pues te intercambias pacientes, los comentas y tal. Es verdad que estar físicamente es, jo, es increíble, pero como no puede ser en todas las enfermedades y evidentemente pues no todos los hospitales lo pueden gestionar, es bastante habitual que ya se conozcan. Es decir, que aunque no estén físicamente, posiblemente la interacción también es mucha. ujú. Aunque las pacientes no les vean juntos, ¿no? Sí que hablan de ellas. Seguro, ¿eh? Seguro. Lo que pasa Ahí que a pueden. veces el tiempo de la consulta es el que es y tal vez nos falta acabar de decir, y también lo he hablado con, no sé qué, pero estoy convencida de que hay muchos sitios en los que, seguro, ¿eh? Segurísimo. Nos preguntan, ya vamos a ir terminando, nos preguntan a una paciente con uveitis si hay alguna relación conocida entre la actividad de la uveitis en la madre y posibles complicaciones oculares en el bebé. En principio, de forma general, no. Es decir, las enfermedades reumáticas no son enfermedades que se transmitan como nosotros habitualmente conocemos, ¿no? De que si un padre lo tiene, un porcentaje de estos hijos lo va a tener porque se hereda o no se hereda este gen. Son enfermedades complejas en las cuales hay microalteraciones en muchas partes diferentes y nosotros heredamos el 50% de esto con el 50% del otro progenitor, que en principio no tendría que tener ya más problemas, y esto interacciona con un ambiente y
se conocen ciertos factores que pueden hacer desencadenar o no esta enfermedad. Por lo tanto, que un padre lo tenga no hace 100% que nuestro hijo o que un porcentaje de estos hijos lo vaya a tener. Sí que es verdad que puede existir una cierta agregación familiar, pero hoy por hoy, dentro de las enfermedades reumáticas habituales, no se hace consejo genético a este nivel. Ujú. Nos acaba de llegar una que nos dice que si en pacientes con osteoporosis o con tratamientos con bifosfonatos se podría planificar también el embarazo o El lo bifosfonato, descartamos. las últimas guías hay que retirarlo si no estoy yo equivocada, porque tengo que decir que bifosfonato no veo durante el embarazo o no me ha llegado aún. Y hay que retirarlo si no estoy equivocada unos meses antes. Yo creo que ahí es muy importante que lo hable con su reumatólogo y aquí sobre todo es sopesar riesgos, beneficios, que el paciente entienda muy bien todo lo que se explica, que tenga su espacio para preguntar sus dudas y asumir, ¿no? que queremos asumir, qué riesgos pues, potenciales queremos asumir. ¿De acuerdo? Ujú. Y bueno, ya para terminar, aunque hemos dicho que no íbamos a contestar a casos particulares, este, bueno, puede ser particular, pero lo vamos a hacer un poco general, ¿no? Es una paciente que nos dice que lleva 2 abortos espontáneos, que a raíz de estos 2 abortos espontáneos le diagnosticaron lupus y SAF, que tiene ahora 36 años, va a cumplir 37 y lleva un año en remisión, bueno, casi un año en remisión, ¿no? Y nos dice, bueno, pues que qué riesgo tiene, ¿no? Para ella el intentar otro embarazo con su edad y con su enfermedad ahora ya diagnosticada, porque entiendo que, claro, los 2 abortos fue justo antes de que se lo diagnosticaran. Bueno, primero hay Eh, que hacer un apunte que un aborto en la vida de una mujer es súper, súper, súper común y dos también. A partir de tres ya se considera que son muchos y se hacen estudios, muchas veces con dos ya se hacen estudios, pero me refiero que tener 2 abortos en la historia obstétrica de una paciente, desde el punto de vista obstétrico, no es nada llamativo. Sí que es verdad que si a partir de ahí pues, se ha diagnosticado un SAF y de ahí un lupus, pues la importancia es pues cómo de estable esté de su enfermedad, pero con fármacos compatibles, claro que sí que podría volver a intentarlo. Sí que se ha descrito que las pacientes con síndrome antifosfolípidos, si realmente es persistente, es decir, que si tenemos estos anticuerpos persistentes en el tiempo y a títulos altos, pues sí que se ha visto que se asocian con mayor riesgo de aborto. Pero también se ha visto que haciendo tratamiento con heparina y aspirina, si realmente es así, disminuye este riesgo. Por tanto, si realmente está bien diagnosticado y es un SAF, pues es posible que con el tratamiento adecuado pudiese ir mejor. Pero bueno, claro que es un caso muy concreto que habría que verlo, pero que el concepto es que los abortos son súper comunes, que tener un aborto no significa que tengamos ningún tipo de disfunción reproductiva. Y sí que es verdad que a partir de 2/3 abortos, depende de las guías que miremos, pues se hacen estudios pues, para ver el qué. Pero eso también nos genera a obstetricia un enorme problema que es que muchas gestantes que tienen 2 abortos, que seguramente son espontáneos, muchas veces relacionados con la edad y que no tienen más, se les hacen una batería de estudios tremendos y se acaban encontrando anticuerpos antifosfolípidos positivos que posiblemente tienen una implicación clínica al menos dudosa, pero que de repente se hace más patológica a la paciente porque se estudian muchísimo. A veces las pacientes que vienen de reproducción asistida, se estudian muchísimo y si estudias, estudias, pues a veces encuentras cosas y muchas veces el valor clínico que tiene eso, pues hay que luego ponerlo en contexto. Ujú. Bueno, pues volvemos un poco, ¿no?, al consejo que hemos dado desde el principio, la importancia de planificar y de hablar en la consulta, ¿no? Sin De ese duda. deseo gestacional, de las dudas que se tenga, del caso particular de cada una, para así, bueno, pues a través del servicio de reumatología, junto con el resto de servicios que tienen que ver con el embarazo, obstetricia y, bueno, en algunos casos igual se necesita también más especialidades que tengan voz en el caso particular de la paciente, pues que se pueda al final llevar a término ese deseo gestacional, ¿no? Que al final es lo que le importa, ¿no? Que en los médicos hay personas y que esa parte personal del paciente, pues que también lo sepan, ¿no? Que a veces vas a la consulta y parece que se preocupan por los análisis y por todos esos datos que el resto de gente no entiende, pero es como precisamente se preocupan por eso porque detrás de eso saben que hay una vida con, bueno, pues con inquietudes como puede ser la maternidad, ¿no? Y para tenerlo en cuenta.
Ya nada, vamos a terminar. Voy a recordar que sí que se queda grabado porque nos estaban preguntando por aquí si se quedaba grabado el webinar. Si hay alguna pregunta que me he dejado, porque hay alguien que me ha dicho que me he saltado su pregunta y como las he ido borrando, pues le diría que nos la escriba a la dirección en la que se han inscrito de comunicación@ser.es y yo se la paso a las doctoras y prometo que la contestamos. Ha sido Leires, así que escríbenos que yo te prometo que se la pasa a las doctoras porque la he debido a lo mejor de quitar sin darme cuenta. Y nada, lo dicho, muchas gracias a las asociaciones de pacientes que nos han ayudado con este webinar y sobre todo muchas gracias a las doctoras Andrea Pluma del Servicio de Reumatología y a Berta Serrano del Servicio de Obstetricia, ambas del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Muchísimas gracias por vuestro tiempo esta tarde y por haber dado explicaciones tan claras, ¿no? También deciros que nos han llegado muchos agradecimientos, que eso me lo he ido saltando para intentar ser rápida, pero nos han llegado muchos agradecimientos y aquí siguen las casi 50 personas que llevan desde el principio, así que Wow. seguro que ha sido muy interesante. No, muchísimas gracias a vosotras, Muchas a gracias por la todos los... invitación. Gracias.